Bueno, pues hablar de legislación medioambiental mexicana es una cosa sumamente complicada porque pues se puede hacer una enciclopedia con ello. Hay una legislación enorme. Y esto es porque la legislación medioambiental no es nada más medioambiental, sino que tiene que ver con la explotación de los recursos, lo cual se consigna en el artículo 27 constitucional. De manera que ante esta, este título tan pretencioso, lo que voy a hacer es especificar algunos problemas que existen para la defensa al medio ambiente, y esto empieza con la misma definición de medio ambiente. Y después voy a ver cómo funcionan cuáles son los problemas de medio ambiente, cómo funciona a nivel interno la legislación medioambiental internacional. Y voy a llegar a unas ciertas conclusiones. En fin, definir el medio ambiente, pues de por sí es una cosa pues muy compleja, porque el concepto tiene unos elementos que son físicos y naturales, bióticos y abióticos, pero también tiene una relación con el ser humano, que el ser humano en relación con el medio ambiente, o el medio ecológico más bien, tiene unos elementos que son sociales, culturales, y yo hago énfasis en estos elementos culturales. También hay elementos políticos de mucho peso, jurídicos y económicos. Además, el concepto de medio ambiente ha tenido una evolución a lo largo del tiempo y se ha ido haciendo más complejo porque surgen nuevos problemas conforme la sociedad va avanzando, y la sociedad avanza muy rápidamente, y se incluyen otros elementos como pues el ruido, la basura electrónica, la suficiencia alimentaria, el agua y el cambio climático a últimas fechas. Y estas particularidades van repercutiendo en la legislación. A mí me duele mucho porque cuando yo veo que algo aparece en la legislación, quiere decir que es algo de lo que carecemos. Es decir, a principios del siglo XX a nadie se le ocurría decir que tenemos un derecho al agua, cuando de pronto en la legislación se recoge el derecho al agua. Quiere decir que estamos careciendo de agua, o de alimentos, o en fin, o de otras cosas. Entonces a mí la legislación, cuando la voy viendo, me doy cuenta de las carencias que progresivamente vamos teniendo, y eso es muy terrible. Dentro de que la definición de medio ambiente es difícil, yo he recogido esta porque es oficial. Es de una ley mexicana, y entonces, bueno, pues es la que nos puede servir de orientación para ver qué es el medio ambiente. Es el conjunto de elementos naturales y artificiales que hacen posible la existencia y el desarrollo de los seres humanos y demás organismos que actúan en un espacio y tiempo determinados. El derecho al medio ambiente se consigna en el artículo 4 de la Constitución, pero no de la Constitución original, sino entra a formar parte de la Constitución posteriormente. En México se considera que es derecho administrativo. Esto tiene una repercusión, lógicamente. El derecho administrativo también tiene sanciones administrativas, es decir, de multas. Pero en algunas leyes se contempla también la responsabilidad penal. La defensa jurídica del medio ambiente presenta dos problemas que son muy puntuales. Uno es la titularidad. Resulta que es un derecho difuso porque se siente que es, o se dice que es patrimonio de la humanidad. Y entonces eso es algo muy, muy laxo, que es ser patrimonio de la humanidad, ¿no? Y además no tiene fronteras territoriales. En un inicio se tenía el concepto de, bueno, el que contamina paga. Tú contaminas, pues tú pagas. Si pagas una multa, y un país con otro, por ejemplo, pero poco a poco se fueron dando cuenta de que no es así. El medio ambiente afecta a todos, los problemas medioambientales afectan a todos sin conocimiento de fronteras, y entonces pues no basta con pagar nada más. Y además, bueno, la titularidad, pues resulta que es un derecho colectivo y el titular es la comunidad.
Lógicamente, cada una de las legislaciones de los diferentes países tiene que solucionar este problema de la titularidad de alguna manera, y en el caso de la legislación mexicana se faculta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que ejerza este derecho, también al representante de un colectivo, que por ejemplo pues puede ser un jefe de manzana, un delegado de una colonia, o pueden ser también las organizaciones civiles que son registradas. Ayer tuvimos aquí algunos compañeros, pues ellos también pueden ejercerlo, y al Procurador General de la República, y ellos son los que pueden ejercer las acciones legales, pero no uno como un particular. Uno no puede ir y decir, oiga, yo voy a denunciar, que particularmente no se puede. Otro problema que hay es que las leyes son profusas, dispersas y muy complejas. Es decir, en México, por ejemplo, pues hay ley de pesca, de minería, de agrícola, forestal, etcétera. Para todo hay una ley. Pero claro, hay una ley para todos los rubros, porque esto tiene que ver con la explotación de los recursos. Por otra parte, en el artículo 1 de la Constitución se señala que hay una validez jurídica de los documentos internacionales firmados por México. Esto es importante también porque esto quiere decir que cuando México firma algo internacional, no tiene que el Congreso ir aprobando de una por una las leyes, sino con esto se le da matarile a todo, y cualquier cosa que firme México pues ya está en la Constitución. En materia medioambiental, México ha firmado aproximadamente unos 80 documentos, pero muchos de ellos son bilaterales. Por ejemplo, pues México con Guatemala para la protección de la tortuga, del no sé qué, ese tipo de cosas. Y hay otros documentos que son multilaterales, que rigen sobre todo la ONU. La ONU ubica un problema y se hacen convenciones, conferencias, declaraciones y cartas. Estos documentos son muy amplios y nada más es como una recomendación. No tienen un carácter jurídico vinculante y obligatorio. Pero la ONU hace estos eventos, y de estos eventos se derivan otros documentos más específicos que pueden ser acuerdos, pactos o protocolos, que tienen un carácter distinto porque estos sí son jurídicos. ¿Cómo funcionan estos protocolos? Bueno, pues estos tienen un carácter vinculante y obligatorio para los estados partes que lo firmen. Es decir, no se le puede obligar a un estado parte a firmar un documento, pero si lo firma, el estado ya se obligó soberanamente a respetar lo que firmó. Sin embargo, ese documento, sea un acuerdo, un protocolo, entre la firma, el país tiene que firmar dos veces. Una vez firma y expresa su voluntad de cumplir con ello, y después lo ratifica. Entre la firma y la ratificación, los estados parte implementan medidas que pueden ser legislativas, es decir, tiene que modificar su legislación, o también pueden ser medidas administrativas o de políticas públicas, generalmente son varias. Por fin, cuando el Estado ya se siente que puede dar cumplimiento a los compromisos internacionales, entonces lo ratifica. Y además, los documentos internacionales, bueno, y el documento mismo internacional establece cuándo entra en vigor ese acuerdo. Y es cuando determinado número de países, que cada documento lo especifica, cuando determinado número de países lo hayan ratificado, entonces entra en vigor. Vamos a suponer, cuando 90 países hayan ratificado este documento, entonces entra en vigor. Bueno, aparte de eso, los documentos internacionales establecen mecanismos de evaluación y seguimiento de los compromisos y proporcionan apoyos económicos. En especial, los países del primer mundo le dan apoyo a los países en vías de desarrollo para ayudarlos a alcanzar esos objetivos. Y de esa manera los países en vías de desarrollo se interesan en cumplir con sus acuerdos. México está considerado entre los países en vías de desarrollo. Algunos investigadores dicen que México es un país subdesarrollado, pero subadministrado. Y esto es muy importante porque, pues, entre los países en vías de desarrollo, internacionalmente México es el líder.
Bueno, por ejemplo, vamos a suponer el caso de Estados Unidos para que veamos que nadie se obliga con los documentos internacionales. Pues Estados Unidos, por ejemplo, a últimas fechas hemos visto que puede retirar los apoyos económicos y no ratificar un acuerdo, como ha sucedido recientemente con el asunto del cambio climático, y nadie le puede obligar a hacerlo. O sea, Trump es Trump. Y dice, no, pues yo no creo en el cambio climático, como si eso fuera una cuestión de creencia, ¿no? Y entonces dice, pues yo no doy dinero. Sin embargo, pues Estados Unidos es uno de los países que tiene en el mundo más emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, los tratados de la ONU también están fraccionando las problemáticas medioambientales para poder defenderlas mejor. Por ejemplo, hay para defender la capa de ozono, los principios forestales, los derechos del mar, etc. La alerta medioambiental se dio en la Declaración de Estocolmo en 1972 y otro encuentro trascendental internacional fue la Cumbre de Río, Cumbre de la Tierra, se llama también, en 1992. Entre los problemas más importantes que hay en la agenda internacional están el debilitamiento de la capa de ozono, este es el Protocolo de Montreal, que pues trató sobre el debilitamiento de la capa de ozono, y otro de los problemas principales actualmente es el calentamiento global. El Protocolo de Montreal, que es de 1987, y estuvo dedicado a la capa de ozono y a la reducción del uso de los clorofluorocarbonos que la dañan. Y México firmó y ratificó este acuerdo y se aprestó a cumplir con esos acuerdos. Inmediatamente, México redujo el uso de clorofluorocarbonos, que es un producto refrigerante, en un 90%, y se adelantó 10 años al cumplimiento de los países desarrollados, porque además los instrumentos internacionales dicen esto se va a cumplir y da un plazo para que se cumpla. Bueno, le da más plazo a los países en vías de desarrollo. Sin embargo, México se adelantó en 10 años a los países más desarrollados. Es una cosa así como increíble. En fin, la Convención sobre el Cambio Climático, que se derivó de la Cumbre de la Tierra, generó el Protocolo de Kioto de 1997 y México lo ratificó en el año 2000. Esta convención pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la sustitución de energías renovables por limpias. Se aprobó para ello un fondo verde de 100,000 millones de dólares anuales a partir del año 2020 a los países en desarrollo para hacer frente al cambio climático. Cabe señalar que México aporta el 2% mundial de estas emisiones y ha firmado y ratificado el Protocolo de Kioto y los Acuerdos de París. Todos los años se reúnen en un lugar diferente del mundo para ver cómo va el cambio climático y cómo van las acciones. Es decir, hay una vigilancia internacional al respecto de esto. Como consecuencia de esto, este es el marco jurídico mexicano con respecto al cambio climático. Entonces, como consecuencia de los Acuerdos de París y del Protocolo de Kioto, en 2012 se publicó la Ley General de Cambio Climático. Cabe señalar que es el segundo país del mundo que tiene una ley de este tipo. El primero es Gran Bretaña y el segundo es México. Vemos que México se apresta a cumplir con sus compromisos internacionales. Esta ley plantea generar un 35% de energía limpia para el año 2020 y el 43% para el año 2030. En 2013 se publicó la Estrategia Nacional de Cambio Climático y hasta ahora México encabeza las acciones de los países en vías de desarrollo al haber presentado 6 comunicaciones nacionales sobre el asunto. Bien, la profusión de leyes en México pues no implica su cumplimiento, ni por parte de las mismas autoridades, es decir, las autoridades tienen un compromiso internacional, sí, pero tiene un interés económico
y el cumplimiento de las leyes medioambientales, en este caso, pues resulta parcial. Y esto se refleja en los problemas medioambientales que México padece. En ese caso, por ejemplo, aquí tenemos un río, que es el Lerma. Esto son los estragos de la minería a cielo abierto. Esta es una vista panorámica de la hermosa Ciudad de México, que, bueno, dicen que es hermosa, pero no la vemos. Y este es el pozo Iztoc del complejo Cantarell. Y aquí tenemos algunos de los muchos problemas medioambientales que México padece. Bueno, aquí tenemos también la tala de árboles. México es uno de los países del mundo que tiene una mayor tala de árboles, especialmente de la selva. Aquí tenemos industrias. Esto es un vertido. Este es el accidente que hubo en el pozo Iztoc del complejo Cantarell. Y este es un vertido a un cuerpo de agua, de aguas negras. Pero esto sucede en Acapulco. Bueno, no es esta la foto de Acapulco, pero esto sucede en Acapulco. Tranquilamente, donde además es turístico y la gente se está bañando ahí, donde están los vertidos de, por ejemplo, de la fábrica de Coca-Cola, que tira el vertido al río Papagayo. En fin, bueno. Bueno, por todo esto, la política medioambiental en México pues resulta confusa y contradictoria, porque permite todas estas cosas, la tala inmoderada de árboles, las selvas, la destrucción de los manglares. A mí me dolió mucho el relleno que se hizo del manglar de Tajamar, que se hizo además a las 2 de la mañana para que nadie se enterara, mientras la gente de Cancún dormía, pues para favorecer a una empresa privada que iba a hacer ahí un complejo de viviendas. Y hay un uso indiscriminado de polipropileno, que además te lo ponen al 3x2 en la Comer. Nada, la minería a cielo abierto pues es un problema muy grave, y además se permite la técnica de fracking en los pozos petroleros, cosa que tampoco se dice. Son las organizaciones civiles las que tienen registrados más de 900 pozos petroleros que se están aprovechando ya lo último de petróleo que tienen con esta técnica de fracking, que es sumamente contaminante. Y el vertido de las aguas contaminantes a los cuerpos de agua, el crecimiento urbano no planificado, el manejo de los residuos sólidos, en fin, los problemas medioambientales de México se perciben a simple vista. Y por otra parte, pues México es un país minero y en especial petrolero, que es una actividad muy contaminante. En 1938 hubo una expropiación petrolera, digo para los que no son mexicanos. La economía mexicana ha descansado en el petróleo por muchos años, pero la empresa paraestatal Pemex ha tenido muchas derramas financieras por fraudes que han sido públicos y notorios, por robo de combustibles. Ustedes conocen también los huachicoleros, que son una mafia, que roban el petróleo. Tiene Pemex una nómina abultadísima, hay un administrativo por cada 2 agentes de campo, por ejemplo, más de 2, o más de 1. Las ganancias de Pemex pues se han desviado hacia las campañas políticas del PRI, naturalmente, de manera que esta empresa, por todas estas razones, pues está descapitalizada, a la vez que los pozos que se están explotando están agotados o se están agotando, por eso la técnica de fracking. Y entonces Pemex no tiene recursos para explotar otros pozos. No es que no haya petróleo, sí hay petróleo, pero no hay dinero de Pemex para sacar ese petróleo. Y Pemex entonces es una empresa descapitalizada que lo que está haciendo es administrar. Quiero que sepan que la última refinería se puso en México en 1979, de manera que México vende crudo e importa gasolinas. O sea, imagínense, ¿no? Esto es una cosa así como que es imposible de creer. Como los pozos que se sabía que había y que se están explotando, resulta que van cada vez más
produciendo menos. El complejo Cantarell era el más importante del mundo después de Ghawar en Arabia Saudita, por ejemplo. Bueno, este pozo alcanzó su máxima producción en 2005. De ahí para acá se ha venido para abajo y es el pozo más importante. Pero hay otros pozos que pudieran explotarse, pero no hay dinero para hacerlo. Así que México pasó de ser el cuarto productor de petróleo del mundo al 15º lugar. A la vez que la demanda energética, pues lógicamente que se va incrementando. En este contexto nacional, pues el cambio de modelo energético es favorable para México, que ha demostrado además cumplir diligentemente con sus compromisos internacionales, de manera que seguramente va a alcanzar las metas propuestas, porque si no, lógico que no le van a dar el dinero internacional que le corresponde. Sin embargo, cumplir con un rubro de mejora ambiental de manera aislada, pues no va a solucionar los graves problemas que al respecto tiene México. Es decir, el protocolo determina que se vaya aminorando la emisión de dióxido de carbono, por decir, pero eso no sirve de mucho si estamos talando los árboles y no conservamos los humedales. Si, cada vez se van degradando más los manglares van a la baja en México. Entonces también es necesario conservar los humedales, en este caso está Tajamar, antes y después, y bueno, si no se atajan, si se cumple nada más el protocolo y no se atajan otros problemas medioambientales, pues esto no va a funcionar. Y por otra parte, pues no es posible tampoco aislar los componentes del ecosistema, porque el ecosistema es un todo interrelacionado. Y si esto no se toma en cuenta, las acciones que se lleven a cabo pues pueden quedar en una demagogia a nivel internacional. En conclusión, bueno, aquí tenemos cómo van a la baja los manglares en México. O sea, no se procuran conservar los humedales. En conclusión, pues la legislación medioambiental mexicana, que es profusa, compleja y dispersa, México sí cumple con los compromisos internacionales, yo llego a la conclusión de que este es un muy buen momento para fomentar las energías renovables en México por lo siguiente. Pero los pozos que son conocidos, los pozos petroleros, están a la baja. Entonces se hace una reforma energética y los siguientes pozos van a ser explotados por empresas particulares. Pemex está descapitalizado y no puede explorar y explotar nuevos pozos. Además, el precio del crudo está a la baja. Hay un apoyo internacional para fomentar estas energías limpias y esto lo va a aprovechar México naturalmente. Y en este contexto, pues México ha desarrollado una legislación que regula el cambio del modelo energético y, sin embargo, la actuación medioambiental de México pues es confusa porque entra en contradicciones, porque a la vez que se suma las acciones de la comunidad internacional, pues por otra parte permite todos estos problemas que nos aquejan diariamente a los mexicanos. Entonces, pues esto es lo que yo tengo que decir a este respecto. Tengo mucho más que decir, pero ya no hay más tiempo, ni más páginas, ¿verdad, Antonio? Entonces, si gustan ustedes alguna pregunta o alguna aclaración o alguna complementación, yo les agradezco. Gracias.